una única empresa que te ofrece todo en servicios fúnebres con cementerio y crematorio propios? ¿Sabés que además podés adquirir tus derechos en cómodas cuotas mensuales? Previsora Martinelli lo hace posible. Infórmese por nuestro exclusivo Plan Tranquilidad con beneficios especiales. Martinelli, 0800-1882. Martinelli, desde 1882. Martinelli entonces, 0800-1882. Bien, retomamos. Por ese lado, ¿dónde ubicas tú la razón del por qué nosotros no tenemos habilitado el voto consular? Que aclaremos los tantos, no es que no se pueda votar si vivís en el exterior. Lo único previsto para que puedas votar si vivís en el exterior es que te vengas al Uruguay a votar. No es que esté prohibido, pero eso implica que tengas recursos económicos para tomarte el buque, el avión o lo que sea que te pueda traer, depende de dónde estés. Y depende además que las flexibilidades de tu trabajo y vida personal en donde estás residiendo, lo cual ya de pique pone en planos de desigualdad a todos los uruguayos que están viviendo en el exterior con la idea de venir a votar. Lo que en este momento se plantea Figueredo como reflexión personal, pero no es el único, se ha planteado históricamente esto, es de que el Uruguay pueda contar con el voto consular, que es una modalidad, asistiendo a los consulados, de que justamente todos los uruguayos en el extranjero puedan acercarse al consulado y votar el día de las elecciones nacionales. ¿Por qué esto no ha sido un tema más presente, no tuvo adeptos cuando se manejó la posibilidad del epistolar, que es cierto, tiene menos garantías, pero siempre la gran mayoría no está a favor de esto? Históricamente no ha sido un tema de debate, históricamente me refiero, porque Uruguay siempre fue, hasta los años 60, un país de inmigración. Por lo tanto, el tema del uruguayo que se iba no era un tema, digamos, que estuviera en la primera plana del debate. Claro. El fenómeno de la inmigración comienza con fuerza en los años 60, se acentúa claramente en los 70, por razones económicas, razones políticas, y luego ha seguido una ola incesante de inmigración básicamente por razones económicas, porque la gente va a buscar un futuro donde lo puede encontrar. Pero ahí no contábamos lo que estábamos acá. Pero digo, estoy explicando por qué ese tema no estaba presente históricamente en el debate, ¿no? Después tú citabas la Constitución, en realidad es un punto muy importante la Constitución. Y acá hay una confusión con el argumento que manejaba Pepe en el sentido de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque lo que establece la Constitución, y lo dice en el artículo primero, sí, o sea, es el primer artículo de la Constitución. ¿Quiénes son los habitantes? Dice, justamente, define a la República Oriental del Uruguay como el conjunto de los habitantes, la asociación política de todos los habitantes comprendidos en su territorio. ¿Y por qué subrayo habitantes, digamos, en la lectura del artículo? Porque no habla de los ciudadanos, habla de los habitantes. Hoy hay habitantes venezolanos, colombianos, hay habitantes de distintas nacionalidades. Hoy tanto es así que se puede votar en Uruguay sin ser ciudadano, ni siquiera ser ciudadano legal uruguayo. Los extranjeros que residen en Uruguay, con 15 años de permanencia ininterrumpida en Uruguay, pueden efectivamente acceder a la credencial cívica sin hacerse ciudadanos uruguayos. Pero tienen requisito de tener que estar un tiempo determinado. Pero a lo que voy es que quiero diferenciar el concepto de la Constitución de ciudadano y habitante. Por lo tanto, no es solamente una cuestión del ciudadano, sino del habitante que vive en forma ininterrumpida. Entonces, ese es un punto que, obviamente, la Constitución no está escrita sobre una piedra, se puede cambiar. O sea, eso me parece que nadie puede aferrarse a un precepto constitucional y decir, esto es así para siempre. O sea, que requiere una reforma constitucional. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Después, hay dos puntos que me parecen muy interesantes y es, uno, el que tiene que ver, vincularlo con la obligatoriedad del voto. Si nosotros aceptamos que los uruguayos que están en el exterior pueden optar por votar o no, pero los que viven acá están obligados a votar, creamos una diferenciación entre uruguayos. O sea, no somos todos iguales ante la ley. El que vive acá está obligado a votar y el que vive en el exterior no está obligado. Eso es una cosa que hace ruido. Entonces, déjame preguntar, ¿querríamos que el voto dejara de ser obligatorio en Bueno, nuestro país? Sería la única manera de equiparar a todos los uruguayos. Si no se viera la Constitución también. Pero sería la única manera de equiparar. O sea, que fuera optativo, fuera libre, voluntario, vota el que quiere, el que está en Sydney, en Helsinki, en Porto Alegre o el que está en Tacuarembó. Bien. Y por fuera de este análisis bien válido, ¿vos qué pensás? ¿Que deberían poder? Salite de los artículos de la Constitución. Bueno, creo que el voto está vinculado a la representación.
Entonces, acá se señalaba el hecho de que, bueno, si tú naciste en Salto, vivís en Montevideo, te fuiste, no sé qué, no hiciste el traslado. Bueno, Verónica, con un argumento atendible, me parece a mí, señalaba que, bueno, si vive en Montevideo, ¿por qué va a votar en Salto, por ejemplo, o en La Valleja? Es atendible. ¿Pero por qué? Porque está vinculado a la representación. Se elige al diputado del lugar donde se vive. Y ella plantea, con razón, eso. Ahora, con mucha más razón, ¿qué derecho tiene el que vive en Tokio hace 30 años, o en Singapur, o en Nueva York, o en Chicago, a elegir el diputado de Tacuarembó, de Rivera o de Cerro Largo? ¿Con qué derecho? Bien, entonces para ti no. No, perdón. Entonces atemos si me el permite, voto al lugar de residencia. redondeo el concepto, si me Y permite. hace rato que estás por redondear, hace media hora. Bueno, no lo redondeo, está bien. Quedan sin saber. No, porque si no quedan sin saber cómo se soluciona Lo estoy esto. habilitando a que redondee, Graciano. Sería un fin de semana muy duro. Por mí, yo lo tengo claro. Si a ustedes no les interesa que yo lo diga, no lo digo, por no tengo favor, problema. queremos que redondee. Yo voto desde la cercanía para que redondee. No, en serio, Graciano, dale redondear, por favor. Fue lo primero que dije, el voto está atado a la representación. ¿Y esto cómo desemboca en una salida jurídica? Haciendo representaciones de uruguayos que viven en el exterior que elijan a sus propios representantes. Haciendo circunscripciones, como existe en Italia, lo conozco muy bien el tema, de gente, de uruguayos que viven en el exterior, haciendo circunscripciones electorales en el exterior, eligiendo representantes. El que vive en Chicago, que no vote el diputado de Rivera o Cerro Largo, que vote el diputado de Chicago o de Estados Unidos o de América del Norte, según cómo se haga la circunscripción. Entonces, ahí sí me parece que a partir de esa premisa, de que el voto está atado a la representación y de que el que se elige sea el representante de esa comunidad de uruguayos, a partir de esa premisa, yo estoy abierto a discutirlo. Que nadie viaja a ningún departamento a votar Por eso digo, atado de la misma, ¿no? Al unísono sería. Se puede incluir tu observación. Se puede, no, se debe, como porque te si tú dije, quieres fue muy representación... atinada, fue lo primero que dije, que fue muy atinada. Muy bien, te agradezco, Graciano, tu calificativo Pablo, respecto a mis Agotó el tema, argumentos. Graciano. En primer lugar, creo que el voto tendría que ser... mucho, por Es eso. verdad que sí. Y después, pues si no van a decir que hablas todo el tiempo, quiero que me cuentes por qué sabe tanto del tema. Dale, a ver. Bueno, en primer lugar, el voto no debería ser obligatorio, porque de esa forma podemos lograr el voto en el exterior. Porque si no, también estamos violando la Constitución. Porque la Constitución dice en su artículo 7 que todos los orientales serán iguales ante la ley, salvo sus virtudes, etcétera, etcétera. Entonces, primero Los artículos más violados, Claro, me parece a mí que tiene la totalmente, Constitución. pero bueno, pero No hablemos de eso, por Ese favor. artículo nos preocupa siempre, Estamos en el tema del marco de la Constitución que hay que reformar. sí, sí. Viene el tema. Aparte, han habido 7 u 8 proyectos de ley del año 85 para que el voto en el exterior sea válido y no han prosperado. Se hizo un plebiscito, no Bueno, tuvo el 37%. y por eso, ¿qué pasa? Porque sobre todo está la sensación de que si no estás acá y no te afecta, no te metas. Porque si no te afecta, yo creo personalmente, porque todos los argumentos son válidos, no deberías de incidir en los destinos de un país donde vos venís, votás y te vas. ¿Coincidís, Ale, o pensás que sí? No, en absoluto. Yo estoy a favor. Primero, aún advirtiendo que son de peso esos argumentos, yo los entiendo y son lindos para discutir. Bueno, yo estoy alineado en donde está alineado la mayoría absoluta del planeta, ¿no? Es decir, hay muy poquitas islas en el planeta que no le dan ese derecho a los ciudadanos, Uruguay entre ellas. Pero además, justamente, nosotros somos protagonistas de una contradicción, yo diría, de una hipocresía grande como un aeropuerto, justamente que le permite, y nada de esto nos molesta, ni nos indigna, ni nos dan ganas de levantar la voz, cuando vienen ciudadanos de otros lugares que, como decías vos recién, o tienen el dinero suficiente o tienen el tiempo suficiente para votar y nos parece maravilloso, correcto. Entonces, si hablamos de desigualdades... Bueno, yo igual quiero decir, hago un paréntesis para decir, bueno, bienvenida la preocupación por abordar los temas de la desigualdad, que son los que a mí históricamente me han obsesionado. Yo entiendo que el Uruguay tiene esa asignatura pendiente. Y yo creo que vos lo insinuabas recién, Victoria, y creo que Verónica también dijo algo al respecto, es más allá de asuntos que probablemente sea necesario modificar normas, leyes y, ¿por qué no?, la Constitución. La Constitución a cada rato está siendo tironeada de un lado y del otro, ¿no? En todo caso, yo digo, ¿desde dónde vienen los rechazos al derecho? Ese es un asunto que nos debemos como discusión de verdad, ¿eh? Bueno, yo advierto que más allá de cuestiones legales y de sentido común, que son muy de recibo, yo cuando hablo, y me imagino que nos pasa a todos con muchas personas,
yo veo que hay personas que abordan este tema desde el enojo, desde una especie de vos ya dejaste de ser el que eras, lugares rarísimos de la psicología social de una nación que a mí en particular me preocupan. Pero repito, y para que quede bien claro, blanco sobre negro, el derecho a que todos los ciudadanos puedan manifestar lo más sagrado que tiene la libertad, la democracia y la república, que es el voto. Bien. Pero no me afecta. Pregunto no si tal vez nos falta un análisis de la perspectiva del deber y la responsabilidad también que viene asociada con el voto. O solo derecho, o solo es un derecho y ahí se pueden llegar a generar... No, pero es que es muy... Bueno, primero, que tampoco está claro que nosotros, todos los que vamos a ir el domingo, estamos ejerciendo la responsabilidad y el deber como de alguna manera la República nos exige. O todos leímos los programas, o todos sabemos... Así que, ojo con esos terrenos que son de difícil comprobabilidad. Lo que sí está comprobado es que los uruguayos, a algunos le decimos... pase por acá, usted tiene derecho a votar, y a otros, si no tienen dinero para un pasaje de avión, les decimos, usted no. Y eso es discriminatorio desde cualquier perspectiva. No, y eso de que no me afecta porque yo estoy en el exterior es muy relativo. Digo, tengo mi familia acá, claro que sí, que me siento afectado. Bueno, pero ahí vamos al caso a caso, como hablaba Alejandro. Claro, hay muchos es que Alejandro, casos. sí, por supuesto, y tiene razón. Pero además, ¿quién determina cuando uno vuelve o no vuelve al país? Lo que Graciano decía, alguien que vive en Tokio hace 30 años, bueno, quizás, o Alfredo también lo mencionaba, probablemente se haya desarraigado del país y no quiera volver y no le interese. Ahora, hay mucha gente que viene a votar o quiere votar y al poco tiempo vuelve al país. Y está dentro del mismo periodo en el que ha votado. A mí me pasó, yo en el 85 vivía en el exterior, vine a votar en la primera elección y a los 2 años estaba viviendo acá. ¿Y a quién me puede decir, y vos por qué viniste a votar si vos vivías afuera? ¿Quién lo determina? Pero también hay una cortita, hay un tema de seguridad acá, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al voto epistolar. No, pero eso no es epistolar. Claro, o sea, que eso no está siendo manejado. Y con todo, el voto consular... Digo, hay que ver si el Uruguay tiene las condiciones para poder ofrecerle a los más de 500.000 uruguayos que están en el exterior la posibilidad de un consulado para que puedan ir a votar. Porque quiero ver a ver si se aprueba el voto en el exterior, cuántos votos vienen de todos los uruguayos que están por todo el planeta. Pero eso no importa. Entonces, digo, creo que estamos hablando de cosas que no son... Es como decir, no hagamos escuela porque no tiene nada que ver. hacemos un salón que se Bueno, llueve. ¿cuál es el tema de fondo en Es una esto? cosita chiquita lo de un elefante, ¿no? ¿Cuál es el tema de fondo? No tienen derecho, ¿y qué pasa con ese porcentaje tan elevado que rechaza esa posibilidad? Porque además el tema que tú decías de la afectación, estas personas se han ido también porque se han visto afectadas por la realidad de su país y pueden tener derecho a querer cambiar esa realidad. Con ese argumento que vos me decís, yo te puedo decir, pero yo me quedé para tratar de cambiarlas desde adentro y no me fui. Mirá que mucha gente tiene... Acá está. Acá está en evidencia. Vos te fuiste y yo me quedé. Entonces, vos la tenés más grande que yo. Tampoco se debería... Ese no es el argumento. Podría hablar... Che, hay veda. No, pero tampoco se debería con ese argumento aceptar las remesas que muchas veces quienes se van y han tenido la posibilidad de estar mejor económicamente que su familia que queda acá, envían. Porque si te fuiste, te fuiste. No estés más pendiente de lo que pasa en tu país. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para, digamos, analizar y plantear el tema desde el ángulo racional. Porque del ángulo emotivo me parece que todos tenemos una opinión y todos sentimos algo, pero no es el ámbito en el cual el ejercicio de un derecho ciudadano tenga que discutirse, el ámbito emotivo. Tenemos que remitirnos a la experiencia del derecho comparado y a lo que dice la ley. Repito, lo que está en la Constitución y en la ley no está escrito en una roca, se puede cambiar. Pero a condición de que se asuma de que el sistema electoral uruguayo es un todo armónico. Cuando Pepe cita, por ejemplo, y fíjense hasta qué punto el artículo 1 de la Constitución explica todo lo demás. Cuando Pepe cita, y yo rechazo el concepto de, porque incluso ni siquiera sería ajustado a lo que dice la Constitución, que si vos tenés plata, vivís en Tokio, gastás $10.000, venís a votar y te vas de vuelta cada 5 años, tampoco se ajusta a lo que dice la Constitución, porque vos no estás viviendo en Uruguay. Venís a votar a Uruguay, pero no estás residiendo, que es lo que pide la Constitución. Entonces, tanto es así que lo que se pide es vivir en la República, es ser habitante, tanto es así que si tú no votás por 2 elecciones seguidas, te sacan del padrón. Por lo tanto, el elemento básico del actual sistema normativo se puede cambiar, repito, se puede cambiar, pero el sistema íntegro reposa en que el derecho al voto está asociado, vinculado íntimamente a la residencia en el país.
por los argumentos que ya dije. Entonces, ¿se puede discutir? Naturalmente que se puede discutir, pero discutámoslo desde el punto de vista racional y legal, porque si lo discutimos desde el ángulo, vos te fuiste, vos no pagas impuestos, no, eso no es una discusión válida. Las cosas son como No es- son desde la perdón, perspectiva legal, tal como lo no, tú lo no es una planteas. discusión que esté a la altura de la importancia No, del tema. Está bien, entiendo. Y legalmente, desde la Constitución, es como tú lo planteas, no hay No ninguna hay duda que es así. Bueno, el desafío es, nos planteamos debatir sobre esto Se puede. desde la perspectiva Pero, que implicará naturalmente, reformar y ¿cómo no se va a demás. poder Bueno, discutir? Todo se puede igualmente discutir. no va a ser Sobre la para mesa. esta ni la Pero próxima todo se puede legislatura discutir. seguramente. ¿Cómo no se va a poder discutir? Pero hay que discutirlo con bases No, legales está bien, está ciertas bien. y conocer las experiencias de otros países. Bien. Bueno, no es lo que se ha discutido de Bueno, cara yo discuto incluso por mí, a la Verónica, instancia en la yo que me se ha hago plebiscitado. Yo me hago responsable por lo que digo yo, no Y por lo está que muy dicen bien, pero otros. sabes que Está. esos Bueno, argumentos no han sido los manejados a mí no me en los pases casos en los que se ha argumentos de otro para mí. debatido. Te pido Lo que sabes no me muy pases correcta, argumentos de muy otro para mí. claramente. Graciela, la La inmensa experiencia de nación- otros países también habla del voto consular. O sea, claramente. Claro, pero justamente, pero si yo estoy diciendo que estoy abierto a discutirlo, pero vamos a ver cómo funciona. En Italia, por ejemplo, funciona sobre la base... ¿Me va a decir por qué sabe tanto? ¿Usted de esto fue candidato a algo? Candidato, sí. Sí, pero lo Seguimos. conozco. Primero lo estudié a Seguimos fondo. su campaña pero- atentamente. Pero primero lo estudié a fondo el tema porque siempre me interesó porque soy hijo de inmigrantes. Entonces yo, esta discusión que acá se está dando, yo la viví en mi casa antes de que se discutiera en Uruguay. Entonces yo lo estudié muy a fondo y puedo decirles que en Italia este tema demoró 45 años en solucionarse. Son lentos, ¿Sabes por qué son lentos? ¿Sabes por qué? Porque estaba exactamente con un signo opuesto en la misma discusión que hay en Uruguay. La discusión de fondo que hay en Uruguay. ¿Y sabes por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, los que se tuvieron que ir de Italia fueron los que perdieron la guerra. Entonces, justamente el elemento que impedía que este tema se instalara en la agenda italiana era justamente ese, el temor de que los que habían ganado la guerra y se habían quedado fueran influidos por el voto de los que se fueron. Es la discusión exactamente no igual muy a la que se da en jurídico, Uruguay. Por lo que veo, más bien emotivo. Pero estoy trayendo la discusión de Italia acá. Bueno, Estoy por eso trayendo. mismo, tiene nada que ver acabas de con reconocer que es de signo contrario a lo que sucede aquí. Y fue Mirko ¿Todos los que Tremaglia. se fueron de Italia eran todos fascistas? ¿Porque perdieron la guerra? ¿No me dejás hablar, Pero no entendí, esa parte del razonamiento no entendí. Te estoy explicando cómo fue la discusión en Italia. Pero no es una digas pregunta cosas que no tienen nada que aclaratoria. ver. Es una pregunta aclaratoria. Pero Vos ¿qué- decís, los que se perdieron la guerra, ¿todos los fascistas se fueron Pero de yo te estoy Italia? explicando cuál fue el alcance de la discusión en Italia, no lo que tú pensás No, de quién pero se tú dijiste fueron. algo Marta, que- por eso, no pensá lo entendí. que quieras. Yo te estoy explicando cómo Es fueron una las cosas. pregunta. No te pongas alterado. Entonces, En Italia, el promotor del voto de los italianos, el gran promotor, el gran abanderado, fue el señor Mirko Tremaglia, que era un hombre de derecha, de extrema derecha. Y él quería que todos los italianos pudieran votar. Y eso se logró después de casi medio siglo de lucha del señor Tremaglia. Por lo Bien. tanto, quiero decir que esto no es nada nuevo. ¿Y cómo se solucionó? Creando un registro de ciudadanos que residen en el exterior. ¿Y saben cuántos votan de los que están apuntados? Una ínfima minoría. Por lo tanto, además el voto en italiano es obligatorio. Por lo tanto, entonces, ahí sí, a partir de eso se puede discutir. De crear comunidades en el exterior de uruguayos que se apunten en el registro cívico, que se apunten en el registro de Tokio, de Chicago, de México, de Buenos Aires, de Porto Alegre, se apunten como se apuntan acá en la Corte Electoral, y a partir de eso se puede hacer. Pero no en base a argumentos emocionales. Porque los argumentos emocionales en Italia demoraron 50 años en solucionarse. Pero Bien. En eso reconocer que estamos de los acuerdo grandes con debates Graciano. pasan por ahí. Lo acabas de reconocer en tu propia argumentación. la salida es Cuando jurídica. dices que en Uruguay Pero la este salida es debate pasa por jurídica. ese lado con un signo contrario. Verónica, pero la salida es jurídica, no es emocional, Está muy es bien, jurídica. pero el debate es hoy es política, emocional. Es política. Acá se propuso, política. acá se Sí, lo propuso. político, sí, Acá hubo un lo proyecto de emocional. ley. nos estamos metiendo en área que no está permitida. Ya cuando escucho frases tipo lo emocional por encima de lo Sí, estamos al jurídico. borde. Mirá que estamos al borde. Estamos al borde, señores. Vamos al siguiente tema que teníamos planeado para hoy. Insisto, ya ven que tiene mucho más polémica de lo que uno se podría haber imaginado de este tema, ¿no? Gracias, Ale. Hoy nos produjiste el programa. Con menos polémica, Con tu asegurado. reflexión de tweet. No, mal ahí. Fueron los productores que detectaron el tweet de Alejandro y dijeron, este es un buen tema y que no atenta contra nada ni contra ninguna falta a la veda. Otro tema que tampoco atenta contra la veda en lo absoluto y que hace